Ya estudiamos un poco lo que son las tablas y las funciones de distribución de frecuencias de una manera sencilla y práctica. En esta ocasión vamos a analizar un poco los diferentes tipos de gráficos que podemos aplicar y cómo va a ser la lectura de estos independientemente de la información o de la variable que estemos analizando. La lectura va a tener la misma lógica en otros contextos. Cuando tenemos una variable cualitativa, tenemos que aplicar un tipo de gráfico que sea correspondiente a ese tipo de variable. Cuando tenemos una variable cuantitativa, también debemos de buscar un gráfico que se apegue a ese tipo de variable. Entonces, los diagramas de barra o los gráficos de barra pueden ser útiles tanto para variables cualitativas como cuantitativas. Los histogramas se aplican para variables cuantitativas continuas. Y los gráficos de pastel o circulares son para variables cualitativas, que podrían ser nominales. En el caso de una variable que podríamos decir cuántas frutas se come al día una persona, en este caso tenemos a 4 personas, a Pedro, Jorge, Antonia y Maribel, a quienes estamos considerando preguntarle cuántas frutas se comen el día. Ustedes pueden pensar también a estas, en este momento, otro tipo de variable que nos puede interesar que tenga que ver con personas. Por ejemplo, el color de ojos de la persona, o también podríamos pensarle en la estatura. Claro que ya con la estatura ya no tendríamos que hacer un gráfico de barras, sino un histograma, pero podríamos pensar en el estado civil de una de las personas, el sexo, en fin. Entonces, si para analizar la variable frutas que se come al día, nos está diciendo que en este caso Pedro se come en promedio, podríamos decir, 5 frutas al día. Jorge nos dice el gráfico que se come 3. Antonia nos dice que se come 2. Y Maribel nos dice que se come 7. ¿Qué información nos da el gráfico aparte de esto? Esos son casos particulares para cada barrita. ¿Cuánto se come cada uno? Este número indica la frecuencia absoluta para esta categoría. Entonces, ¿cómo se dibuja el diagrama de barras? En primer lugar, tenemos que ubicar los ejes, el eje X o horizontal y el eje Y o el vertical. En el eje X, en este caso el horizontal, hemos colocado los diferentes atributos o posibles respuestas. Y en el vertical están las frecuencias absolutas, es decir, la cantidad que vamos a contar para cada uno de ellos. Entonces, de aquí hemos visto que, por ejemplo, que Antonia es la que tiene menor frecuencia. Eso significa, para el caso de la variable que estamos estudiando, que es Antonia quien come menos frutas en el día. Y por el otro extremo tenemos a Maribel, que es la que se come más frutas en el día, que nos dijo que se comía 7. Entonces, esa es una información que se tiene que ir observando. También podríamos observar que hay dos
barras que son iguales. En ese caso no, pero se podría ver eso. Y cuando no hay repetidos, solo hay un valor que es el más alto o el más frecuente, a ese es al que conocemos como moda. Y si hay dos valores que son igualmente frecuentes, podemos decir que son dos modas, o sea, unimodal cuando solo es una moda, bimodal cuando son dos modas y multimodal cuando hay más de tres, cuando hay tres o más valores que se repiten. Claro, en este caso, como son pocos datos, no se pueden ver esas situaciones, pero cuando tenemos grandes cantidades de información, la distribución puede ser que tenga diferentes alturas y ahí es donde vamos a poder identificar las diferentes modas, sí o no. Pues no, eso depende de la naturaleza de los datos. Muy bien, entonces en este caso también nos preguntaban el total. Cuando nos dice el todo, lo que nos está pidiendo es el total, es decir, de sumar toda esa información. Que para el caso pues sería sumar 7 más 3 hacen 10 y 5 más 2 hacen 7, por tanto hay 17 en total. Es la suma de las frutas que se comen todas estas personas en un día. Aunque el problema, los ejercicios son bastante hipotéticos, solamente nos interesa hacer una descripción de los tipos de gráficos. En este recurso nos presentan ahora aquí un histograma. Vamos a ver las diferentes partes que contiene el histograma. En primer lugar, el eje X y el eje Y. O sea, siempre tenemos los dos ejes. Hay que cuidar de poder hacer las escalas correctamente. En este caso son cantidades las que tenemos en el eje X. Aquí eran atributos. En el eje Y nuevamente aparecen las frecuencias absolutas. En otros problemas podríamos tener las frecuencias porcentuales o relativas. En este caso los histogramas, en este caso el histograma lo han hecho con barras separadas, pero eso es un error. Un histograma siempre debe de tener las barras juntas, no debe de haber estos espacios. Hay que aclarar bien eso. Nuevamente repito, los histogramas no deben de estar separadas las barras, deben de estar juntas, unidas. Muy bien, una vez aclarado eso, cuando tenemos barras unidas, estamos representando la continuidad de los datos. Es decir, que sí es posible que entre dos valores consecutivos hayan valores intermedios. En este caso, puede ser que empíricamente no hayamos obtenido valores intermedios, pero nosotros en la representación gráfica debemos de asumir que es una variable continua y por tanto, aunque no hayamos tenido valores como 2.5, debemos de siempre manejar la continuidad para una variable cuantitativa continua y eso se representa uniendo las barras. Asumiendo que aquí tuviésemos barras unidas, el inicio de una barrita hasta el fin de una barrita, ese recorrido, esa distancia le conocemos como intervalo de la clase. Y el primer valor que está al inicio de la barra, es decir, este puntito, aquí en esta parte, le conocemos como intervalo límite inferior. Como límite inferior. Y este puntito que está al final, donde termina el ancho de la barra, le conocemos como el límite superior.
Inmediatamente después debería, al terminar el límite superior de una barra, debe de comenzar ahí mismo el límite inferior de la siguiente barra y así sucesivamente. Voy a aprovechar el gráfico para aclarar que un histograma puede también sustituirse por un polígono de frecuencia, que es un gráfico de líneas, ya no barras, sino que líneas que también representan una continuidad y por tanto aplica para una variable cuantitativa continua. Pero debemos de saber que para poder construir un polígono de frecuencia tenemos que agregar, si en este caso la primera clase es esta de aquí, para crear el polígono de frecuencia tenemos que agregar una clase antes que va a estar vacía. Pues una vez que hemos agregado la clase al inicio, también debemos de agregar una al final después de la última barra. Cuando ya tenemos todos los intervalos, a cada uno de esos intervalos, en el caso de, por ejemplo, del 2, que tiene una barrita, vamos a dibujar el punto medio que es justamente en esta parte de acá. Y luego vamos a dibujar la siguiente barra, el punto medio lo vamos a localizar, un puntito acá al centro justamente. Y así para todos, vamos a ubicar el punto medio de cada barrita en la parte superior. Y para los límites o intervalos que agregamos al inicio y al final, pues el punto medio también de ese intervalo. Cuando ya tenemos todos los puntos medios de todas las barritas y de los intervalos vacíos, o sea el del inicio y el del final, vamos a unir con una línea recta a partir de aquí hasta este punto, de este punto hacia el otro punto, de este punto hasta el de así, el siguiente intervalo o de la siguiente barrita, de aquí hacia el siguiente, y así nos vamos uniendo con líneas rectas todos los puntos medios que hemos identificado hasta cerrarlo. Por eso es de que se agrega un ancho o un intervalo al inicio y uno al final para poder cerrar el polígono de frecuencia, ya que al ser una variable cuantitativa continua debemos de cerrar, no debe de presentarse saltos ni nada por el estilo. Con eso estamos representando visualmente la continuidad. Pero porque si no tuviéramos el intervalo al inicio y al final, entonces la línea comenzaría aquí y terminaría aquí. Entonces quedaría como en el aire y no tendríamos un inicio que se ajuste justamente en el piso del eje. Y sí debe de ser así. Muy bien, una vez aclarado eso, otro punto que debemos de tomar en cuenta en cada gráfico que nosotros elaboramos es que debemos de nombrarlos. Es decir, aquí arriba, muy bien, eso se llama histograma y esto es gráfico de barra, pero cuando decimos nombrarlo, me refiero a ponerle un nombre según la variable que estemos estudiando. Por ejemplo, aquí vamos a poner el gráfico que representa las notas de una clase o de la clase. Aquí podemos poner gráfico que representa las frutas que consumen al día ciertas personas. Esos son los títulos que debemos de colocar. Un nombre breve, pero que sea representativo de la variable que estamos presentando gráficamente. En este caso nos está pidiendo cuántos alumnos tienen un 5. Como en este caso lo han hecho tipo gráfico de barra, entonces lo vamos a hacer en esa lectura, pero siempre con la aclaración que es un error que hayan espacios, porque es un histograma, no deben de haber estos espacios. Entonces, muy bien esta pregunta, porque aquí tenemos dos 5, tenemos este 5 y tenemos este. Pero nos están diciendo cuántos alumnos tienen un 5.
realmente tenemos que fijarnos cuando nos dice cuántos alumnos en un 5, nos están preguntando que cuántos alumnos se sacaron de nota 5. Entonces tenemos que ir al eje que representa las notas. Este eje no representa notas, sino número de alumnos. Este eje de acá sí representa notas de clase. Entonces vamos a tomar este 5. Y ahora que ya sabemos que esta es la nota 5, vamos a contar cuántos estudiantes obtuvieron esa nota. Es decir, la frecuencia o la altura de la barra, que es este número de acá, 2. Entonces aquí tenemos que poner 2. ¿Cuántos alumnos tienen un 3? Lo mismo. Aquí nos ubicamos en la nota 3 y vemos cuántos hay. 2 también. Hay 2 alumnos que sacaron 3. Continuamos. ¿Cuántos alumnos tienen un 7? Aquí está 7, la barrita llega hasta aquí y aquí es 6. ¿Cuántos alumnos tienen un 9? El 9 está aquí y hay 4, esa es la altura, entonces son 4 de frecuencia. ¿Cuál es la nota más común? La más común es pues la barra más grande de todas o la más alta de todas. Por tanto, nos vamos a la más alta, es esta, y es la de nota 8. Como en este caso no nos están preguntando cuántos alumnos hay, solo nos dicen que la más frecuente, cuál es la nota. Como esta es la nota más frecuente, entonces aquí tenemos que poner 8. Y ahí está digamos, los datos que hemos sacado, pero en este caso también se puede aprovechar para ver que esta forma que va teniendo es la distribución que tienen los datos. Si tuviéramos muchos datos, muchos más datos, posiblemente esto va agarrando una forma como la de campana de Gauss, que es lo que conocemos como distribución normal, que veremos más adelante. Muy bien, continuamos con otros tipos de gráficos, por ejemplo, el gráfico de barras agrupadas. En este caso estamos colocando dos categorías o dos tipos de respuestas para una categoría. O sea, esta categoría que es el nombre de una persona tiene dos posibles respuestas. En este caso la variable es libros que han leído esas personas. Por ejemplo, Maite ha leído 12 libros que son de aventura y 6 libros que son de miedo. Eso es bien importante porque cuando ya tenemos dos categorías o dos posibles respuestas para una sola categoría o más de dos o más posibles respuestas para cada categoría, entonces ya se vuelve necesario etiquetar y diferenciar por color o por cualquier otro aspecto estético visual que nos permita saber a quién nos referimos con cada barra. En este caso nos está diciendo que color azul, las barritas de color azul, representan los libros de aventura leídos, y los que son de color naranja, en este caso, o rojo, como se vea, son los libros de miedo que ha leído esta persona, y así para el resto. Ok, entonces con esa aclaración nos preguntan cuántos libros de aventuras lee Maite. Entonces nos venimos a la barrita azul porque son las de aventura y vemos la frecuencia absoluta y son 12 los que lee. 12. ¿Cuántos libros de miedo lee Jaime? Nos vamos a la categoría Jaime, buscamos la respuesta de miedo y vemos que hay 12 nuevamente. ¿Quién lee más libros de aventura? En este caso nos hacen una selección.
pero vamos a ver cuál es la barrita más grande, la barrita azul, porque las aventuras son azules. La más grande es esta. Entonces, como Gabriel tiene la barra más grande, vamos a elegir aquí a Gabriel. ¿Quién lee menos libros de miedo? En este caso, buscamos los libros de miedo. La que sea más pequeña, esa es la respuesta que debemos de elegir, Maite. Lucía lee más aventuras o de miedo. Es decir, que si nos pregunta si Lucía lee más libros de aventura o de miedo, como la de barra de miedo es más grande que la de aventuras, entonces vamos a elegir aquí que la de miedo. ¿Y cuántos libros de miedo leen en total? Ahí para responder tenemos que sumar este 6 más este 10, que llevamos 16, más estos de acá que serían 12, llevaríamos 28, y esta cantidad de aquí que sería 8, 36. Esa cantidad vamos a colocar acá. En el gráfico de círculo o de sector, siempre va a ser una partición con ciertos grados o un ángulo que va a representar el porcentaje del total del círculo, cada uno de ellos. Entonces, así es como vamos a interpretar que entre más grande es la porción, es porque tiene mayor proporción en el conjunto de datos esa categoría. Aquí la variable es comida favorita y nos está diciendo que la parte azul representa la pizza como comida favorita, la parte naranja en la ensalada, la parte gris paella y la parte bueno, esta es, digamos, roja y esto es anaranjado. Entonces, pollo. Nos pide que unamos con flechas. Aquí ya nos está diciendo que pizza, que es la azul, tiene 5. Entonces, aquí. La ensalada, que es la de color rojo, tiene 3. Entonces la ensalada va con 3. La paella es la gris, que tiene 9. Y el pollo, que es la color naranja, que tiene 6. Y unimos. Este ejercicio que estamos realizando nos va a permitir comprender que lo que debemos de hacer con los gráficos es no solamente su elaboración, sino también su interpretación. Por ejemplo, aquí el que tiene mayor proporción de a la población o muestra que se ha preguntado sobre su comida favorita, nos está diciendo que es la paella la que más le gusta a la mayoría, y la que menos gusta es la ensalada. Son más pocas las personas que les gusta o que tienen como comida preferida la ensalada, y podemos hacer las lecturas según nuestros intereses. Eso es un punto que también dependerá del contexto, la situación. Lo que nos interesa es estudiar para poder hacer la lectura a un gráfico.